Y lo que quiero compartir se encuentra en el libro, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y aquí, bueno, como todos sabemos, ahí está el Sermón del Monte, están las bienaventuranzas, y, bueno, luego intentaré llevar un orden, pero me gustaría un poco leer un versículo que ahora lo estábamos cantando también, ¿no? No sé si lo habéis notado, pero ahí, en una de las estrofas de esta canción, decía algo así, con otras palabras, ¿no? Algo que se encuentra aquí en el versículo 16 del capítulo 5, que dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos», ¿no? Y es verdad que cuando somos consecuentes o coherentes con nuestra fe, con aquellas cosas que están escritas en la palabra, con aquello que el Señor nos enseña, con aquello que nosotros aprendemos, en definitiva, cuando vivimos una vida cristiana auténtica, genuina, sin doblez, sin esconder, una vida transparente, pues los hombres, ¿no?, como dice aquí, glorifican a Dios también. Porque desgraciadamente también ocurre lo contrario, como se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 24, donde dice que el nombre de Dios es blasfemado a causa vuestra, ¿no?, a causa de nuestro mal testimonio, de nuestra hipocresía, en fin, de nuestro pecado. Pero no vamos a hablar de eso en esta mañana, vamos a hablar de que el nombre de Dios será glorificado. El nombre de Dios ha sido glorificado esta mañana a través de los cánticos. De verdad que han habido poquitos cánticos, pero a mí me han llenado el corazón, porque el primer cántico que hemos cantado hacía muchísimos años que yo no lo oía. Claro, en Ucrania tampoco tengo la oportunidad de tener este tiempo de alabanza en castellano, ¿no? Que se echa tanto de menos cuando estás fuera de España, ¿no? Y a mí me han tocado mucho el corazón, ¿no? Y es verdad que a través de la música, de nuestras alabanzas, exaltamos y glorificamos el nombre de Dios. Pero Jesús decía que también hay otra manera de glorificar a Dios. Y ahí yo me siento más identificado en el sentido de que yo no tengo talento musical. Y que, bueno, yo canto a veces, pero cuando nadie me oye, ¿no? Y el Señor se glorifica también con mis canciones, cómo no. Pero intento no molestar a mis hermanos, ¿no? Pero con nuestras buenas obras. No necesitamos muchas veces cantar para glorificar a Dios. No necesitamos muchas veces ni abrir la boca para poder predicar el Evangelio, ¿no? No sé, a lo mejor pensáis que me he equivocado. No, lo digo a propósito. Podemos predicar el Evangelio sin abrir la boca, ¿no? Como alguien dijo una vez, escuché un predicador que decía: predica en todo momento. Él compartía con la Iglesia: predica en todo momento y cuando haga falta, habla también. ¿Cómo? ¿No? O sea, predica con tu vida, predica con tus obras, predica con lo que tú eres, ¿no? Bueno, y de eso me gustaría un poco así, de la mejor manera que pueda, compartir aquello que, bueno, que puedo decir, ¿no?, sin jactarme, ¿no?, pero que Dios me ha dado, ¿no? Este capítulo número 5 de verdad ha sido para mí una revelación, ha sido radical, ha transformado mi vida, ¿no? Y por eso yo amo compartir estas palabras. No siempre soy capaz de transmitir todo aquello que está en mi corazón, pero lo intentaré hacer en esta mañana. Y, bueno, hay algo que también siempre me ha llamado mucho la atención, y es algo, parece muy sencillo, ¿no?
y es aquí acerca de la sal. Aquí Jesús dice en el versículo 14, dice, vosotros sois la sal del mundo. Bueno, nos quedamos con esta primera parte. Pero es curioso que no dice vosotros hacéis sal, o dice o vosotros tenéis sal. Aquí el verbo que utiliza es el verbo ser. Vosotros sois, o entonces no sois. Pero no se trata de hacer. Y es verdad que vivimos ahora en una época, en una sociedad donde va todo rápido, donde todo es instantáneo, donde somos llamados a ser activos, a estar, haciendo cosas, por eso hay tanto estrés a veces, en fin. Pero aquí Jesús parece que en este momento no le interesaba tanto lo que hacemos, le interesaba lo que somos. Y Jesús dice, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo también. Pero claro, si nos fijamos aquí, este versículo se podría decir que ha sido la conclusión de una serie de normas que el Señor ha dado. Si sois aquello que Jesús ha dicho antes, entonces en verdad sois la sal del mundo, porque como en la sal que usamos en casa, ¿no? La sal común tiene unos componentes, ¿no? que si cuando alguno de estos componentes falta, la sal se vuelve insípida, como dice aquí también que hay cristianos que se vuelven insípidos, ¿no? Y entonces Jesús dice, cuando esto ocurre con la sal común, se echa en el camino o se echa en las carreteras para que derrita la nieve, ¿no? Pero no se echa en la tierra, en el campo, porque entonces la sal es dañina y hace daño. Se echa allí donde pasan los hombres, donde la pisotean, y allí no se pierde nada, ¿no? Y entonces, igual que con la sal que usamos, que sirve también, tiene unos propósitos, como el de dar sabor a la comida y el de conservar los alimentos, también Jesús tenía en mente estos factores, y es que nosotros estamos llamados para darle sabor a esta sociedad, y de verdad que esta sociedad necesita mucho a la Iglesia, necesita mucho a los cristianos, necesita mucho los principios cristianos, porque yo estoy convencidísimo y cada vez más de que no existe otra respuesta para esta sociedad que el cristianismo. No hay nada que pueda sustituir el cristianismo y los principios básicos, fundamentales y sencillos, porque a fin de cuentas el Evangelio es tan sencillo que un niño lo puede entender, y cuando lo complicamos, entonces ya nos perdemos, ¿no? Pero es justo lo que las personas necesitan, lo que nuestros vecinos necesitan, o compañeros de trabajo, o aquellas personas que nos cruzamos por la calle, que a lo mejor teniendo mucho dinero, o tal vez siendo grandes profesionales de la medicina, por ejemplo, otras profesiones que salvan vidas, que ayudan a personas, o con un corazón muy grande, pero todavía no han encontrado la verdadera respuesta, la respuesta que todo hombre y toda mujer busca y necesita. Y esa respuesta se encuentra solo en Jesús. Y esa respuesta es la que ese pueblo ucraniano estaba un día buscando, porque después de 70 años de régimen comunista, las personas no encontraron, las personas estaban vacías, las personas estaban sedientas. Y claro, los ucranianos no son como aquí los españoles son un poco más discretos, o intentan no demostrarte su interés para que tú no te des cuenta, no sé, ¿no? Pero el ucraniano no, el ucraniano, si tú tienes algo que a él le interesa, él te mira y viene y te pregunta y te lo pide, y entonces aquellos ucranianos tenían una necesidad, venían y preguntaban y pedían y encontraron. Y entonces lo que nosotros tenemos en nuestras manos es algo maravilloso. Nosotros tenemos sal, o sea, no es que tenemos sal, es que somos sal.
Somos esa sal maravillosa sin la cual esta sociedad se corrompe. En el momento que la Iglesia sea arrebatada, aquí se producirá un caos. Eso es lo que algunos maestros enseñan, es lo que la Biblia enseña también, es lo que yo creo también. En el momento que la Iglesia no esté en esta tierra, habrá un caos terrible, no será un sitio muy acogedor para vivir este planeta, ¿no? Pero mientras tanto, mientras que la Iglesia está aquí, tenemos que ser esa sal que conserve, y no solamente que conserve, pero que dé sabor, para que cuando estás comiendo, por ejemplo, una comida, dices, muy buena, muy bien preparada, todo muy bonito, pero le falta algo. ¿Qué le falta a esta comida? Está como sosa, ¿no? Que se me olvidó ponerle sal. Bueno, echamos sal y entonces ya cambia la cosa, ya tiene sabor, ¿no? Pues esta sociedad tiene todo, tiene de todo. Aquí en España, ¿qué falta aquí en España? Unos dicen falta trabajo, bueno, falta, hay crisis y todo, pero yo no veo, no, la gente tiene, digamos, tiene de todo. Pero falta sabor, porque la vida del hombre no consiste en aquello que tienes, consiste en aquello que eres. ¿Y qué eres? ¿Qué somos? ¿No? Para que Jesús nos dijo, para que seáis sal, para que verdaderamente seáis sal, y una sal que no pierda su sabor, necesitáis tener una serie de características, ¿no? Y aquí Jesús, viendo la multitud, dice en el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora, intentemos imaginar un poco este cuadro, ¿no? Hay una multitud de personas, los discípulos de Jesús cerca, y entonces Jesús, teniendo en mente a estas personas, porque el propósito, Jesús tenía dos propósitos principales cuando estuvo en esta tierra. Número uno, adorar al Padre, obedecer al Padre. Cuando tenía que tomar el cáliz, Jesús pidió, por favor, si es posible, que pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y Jesús sabía lo que simbolizaba esa copa. Era sufrimiento, era muerte, ¿no? Pero Jesús vino precisamente para eso, para cumplir con la voluntad de su Padre. Y ese era el propósito número uno de Jesús. Propósito número dos, las personas, ¿no? ¿Qué propósito tiene que tener la Iglesia? ¿Qué propósito tenemos que tener nosotros, discípulos de Jesús? Obediencia a nuestro Padre, adoración, y las personas, los hombres, buscarlos, encontrarlos, ministrarles, ayudarles, ¿no? Y entonces Jesús, con esta perspectiva en mente, viendo a las multitudes, Jesús dice aquí el versículo número 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, aquí otra vez ya lo que comentaba un poquito al principio. Alguien podría decir, bueno, pero si Jesús no hubiera abierto su boca, entonces ¿cómo les iba a enseñar? Bueno, pues otra vez es la misma cosa. Jesús había enseñado muchísimo, sin abrir la boca, con su vida. Había enseñado pues un montón de cosas. Pero aquí, en este caso, en esta situación, hacía falta abrir la boca, y entonces Jesús abrió su boca, comenzó a enseñar y empezó a dar una serie de características que todo cristiano debemos tener precisamente para que podamos ser esa sal, ¿no? Y aquí están. Y estas características que Jesús estaba dando, tengo que decir que no son muy populares en el mundo, no siempre se pueden entender. De hecho, como alguien dijo una vez, van en contra de la dirección, en contra de la dirección que lleva este mundo. De hecho, es un camino muy estrecho, es ese camino estrecho que Jesús dijo, ese que tiene espinos, que tiene dificultades, que es cuesta arriba, ¿no? Donde tienes que ir escalando, donde te fatigas de vez en cuando. No es ese camino ancho, espacioso,
que vas prácticamente sin darte cuenta, que si incluso te paras la corriente te empuja, no tienes que hacer mucho esfuerzo. No es ese camino. El camino cristiano es el otro. Es aquel que Jesús nos estaba enseñando aquí de una manera, tremenda, ¿no? Algunos han dicho que esto es una joya de la literatura de todos los tiempos. Aquí hay una riqueza grandísima en la forma como está expuesto, presentado, ¿no? Y aquí Jesús da una serie de características. Comienza hablando de aquellos que son pobres en el espíritu, o sea, aquellos que reconocen su necesidad. Quiero decir que no está puesto por acaso, o en el orden aquí yo lo veo creo que está puesto en orden, y es como si fuera una escalera, digamos, donde para llegar a un peldaño primeramente tienes que pasar por el primero, por el segundo, por el tercero, y parece ser que para entender lo que viene después, primeramente era necesario tener esta cualidad, el ser pobre en espíritu, en el sentido de reconocer que tenemos una necesidad, que hay una necesidad espiritual, una necesidad que nada, excepto Cristo, nada la suple, ni la sabiduría de los griegos, ni el poder de los romanos, ni las riquezas de los egipcios, ni este mundo con todos sus adelantos tecnológicos. Solamente Cristo puede suplir esa necesidad. Jesús continúa y dice en el versículo número 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, yo recuerdo, yo vengo de una familia que no es cristiana, pero una familia muy normal, muy buena, a mí me han querido mucho mis padres, y yo recuerdo que mi padre, con su mejor propósito, me decía que los hombres no lloran, ¿no? Que hay que ser el primero en dar el primer golpe, hay que ser, para abrirse camino en la vida, en fin, toda esta filosofía del mundo me enseñaba. Pero en cambio aquí Jesús dice que bienaventurados aquellos que lloran, aquellos que pueden tener un corazón como el de un niño, un corazón sensible, un corazón que no es indiferente a la necesidad del que se encuentra cerca de nosotros. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Jesús sube otro peldaño más y nos dice, pero daos cuenta que aquí todo esto Jesús lo está diciendo a sus discípulos, pero teniendo en mente o en vista toda aquella multitud de personas. Y Jesús sigue y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso es ir otra vez en contra de la corriente del mundo. ¿Cómo que los mansos? ¿Qué es un manso? Ser un apocado, ¿qué es ser tímido? Parece ser, esa persona poco va a triunfar en este mundo, pero Jesús dice, no, espera un momento. Aquí tenemos un ejemplo del hombre, el hombre más manso de la tierra, después de Jesús, el hombre más manso que hubo en la tierra, que fue Moisés. Y este fue un hombre, y Moisés era un hombre que tenía todas las cualidades para triunfar en este mundo. Era un hombre formado en todas las áreas que puede ser una persona formada. Además, había recibido la mayor escuela que se podía recibir, que era la de los egipcios. Era un guerrero, era un hombre poderoso también en batalla. Pero Dios lo llamó para una obra grandísima y dijo, no, tú tal como tú estás hoy, con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú eres capaz, no me sirves. Vamos a tener que hacer algo contigo, te tengo que convertir en alguien manso, y no solamente manso, muy manso, el más manso de todos los hombres, para que seas capaz de dirigir a mi pueblo, un pueblo obstinado, duro de cerviz, y todas esas cosas que tenía en contra el pueblo de Israel. Pero ahí estaba Dios obrando en la vida, en el corazón de Moisés, y le tomó 40 años. Lo tuvo que apartar de su entorno, llevarlo al desierto y tratar.
y tratar todavía, así, año tras año. Llegó el momento en que Moisés ya estaba listo, su corazón ya era como el de un niño, era humilde y amaba al Señor. Amaba al Señor. Dios y Moisés habían tenido un trato muy, muy cercano, muy íntimo, un trato que Dios desea para cada uno de nosotros también, una intimidad. Estamos llamados a tener intimidad con Dios, porque cuanto más intimidad tengamos con Dios, más cosas Dios nos va a enseñar. Y cosas que están en la palabra o que no están, pero que hasta que el Espíritu Santo no te las revela, pueden ser solamente letra, conocimiento, que está bien. Pero cuando tenemos esa intimidad, esa comunión con el Señor, ahí las cambian muchas cosas, ¿no? Y Moisés ya estaba preparado. Y entonces comenzó su ministerio, su obra. Bueno, y sabemos el fruto, y sabemos todo lo que Moisés pasó, y maravilloso, ¿no? Y Jesús sigue adelante con las características que debemos tener para que seamos esa sal que Jesús ha dicho que somos. No es que seremos, es que somos, pero tenemos que tener todas estas características. Y una más es la misericordia. Aquí, en el versículo número 7, habla de los misericordiosos y dice que ellos alcanzarán misericordia. Aquí vemos también otro caso de misericordia, otra situación en la que Jesús, donde llevaron a Jesús, le trajeron a esa mujer que fue tomada en adulterio y donde desafiaron, ¿no?, a Jesús diciéndole, la ley de Moisés dice que cuando tales personas sean cogidas en el mismo acto del adulterio, sean apedreadas hasta la muerte. Y ahora, ¿tú qué nos dices? Claro, ahí sabemos todo cómo Jesús reaccionó. Pero sí que es verdad que Jesús perdonó a esa mujer y Jesús era aquel único hombre que podía verdaderamente apedrear a la mujer, porque Jesús era el que verdaderamente estaba libre de pecado y pudo apedrear a todos ellos y a todos nosotros, si hubiera estado aquí también. Pero Jesús dijo, no, vamos a hacer las cosas de otra manera, misericordia quiero. Y ahí Jesús comenzó a enseñar también algo que tanto necesitamos nosotros también, porque cuando nosotros somos misericordiosos, también recibimos misericordia, como aquí dice. Cuando yo soy capaz de perdonar al que me ofende, pues qué bonito también cuando yo ofendo a alguien y me perdona. Es necesario también. Jesús sigue hablando de aquellos de limpio corazón, porque verán a Dios, de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí también tenemos a Jesús como el ejemplo de pacificador. Jesús vino para reconciliar a Dios con el hombre. El pecado creó una enemistad entre Dios y los hombres, y una enemistad que solamente se podía solucionar a través de sacrificios, a través de la muerte, ¿no? Sabemos, el pueblo de Israel tenía que hacer las ofrendas, matar el cordero, los animales, todo este ritual, toda esta cosa, pero Jesús dijo, no, eso ahora va a terminar, ahora yo entregaré mi vida y de esta manera ya nunca más habrá necesidad de estos sacrificios y habrá paz entre Dios y el hombre. Y yo quiero decir que nosotros estamos llamados no a ser crucificados en una cruz, literalmente hablando, pero en otro sentido, Jesús dijo que tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Tiene que haber una muerte a nuestro yo, a ese yo egoísta, a ese yo carnal, mundano, a ese viejo hombre, tiene que estar en la cruz, porque cuando lo dejamos bajar, hace cosas feas, cosas que
que traen muy mal testimonio, dolor a nuestros corazones y son consecuencias negativas. Y muchas veces, incluso en la comunidad, incluso en nuestro grupo misionero, a veces para que haya armonía, por amor a la armonía o por amor a la paz, es necesario que uno ceda, que uno, digamos, muera en el sentido, muera a sus deseos o incluso a su razón y que dé lugar al otro hermano cuando son cosas, digamos, que no tienen mayor trascendencia, que no se tratan de pecado o doctrinales o cosas serias. Pero vamos a decir un ejemplo muy breve, que los ancianos deciden que hay que cambiar, hay que pintar la iglesia. No digo que está mal, no. Digo, por poner un ejemplo, digo lo de la pintura porque yo he trabajado mucho con la pintura también, ¿no? Entonces, pero dicen, no, la tenemos que pintar de color rojo. El otro dice, no, vas a pintarlo de color rojo. Tenemos que pintarlo de color verde, ¿no? Y cada uno tiene sus argumentos, y al final resulta que por el color se pelean, se enfadan, se ofenden, se divide la iglesia. Bueno, esto parece una barbaridad, pero ocurren cosas. Yo visito muchas iglesias, y yo oigo cada cosa que dice, pero que estamos en el país del nunca jamás de los niños a veces, ¿no? Llegado a ese caso, uno tiene que ceder y entonces hay paz. ¿Qué me importa? Vale, yo la quería roja, pero vamos a pintarla verde. Venga, que se pinte verde. Pero si eso no cambia. Solamente, claro, que a mí mi color favorito es el rojo, por ejemplo. Y este tipo de cositas así que parecen tan insignificantes, se necesita hasta cierto punto una muerte también para que haya paz. Tiene que haber paz. Somos llamados a ser pacificadores o como se dice en inglés, hacedores de paz, es como se dice pacificador, ¿no? Y hacer paz no es escribir paz, es hacerlo con nuestras manos, con nuestra vida. Hay un esfuerzo, hay que... ¿no? Y esto es a lo que Jesús nos está llamando. Así podríamos seguir, ¿no? Hasta que... Y entonces Jesús llega hasta este versículo número 13, que es el primero que hemos leído, donde nos dice pues las cosas que ocurren. Cuando, por ejemplo, la sal se vuelve insípida. Yo he oído y cosas que son vergonzosas, pero que no hablaré no diré nombres, por supuesto, ¿no? Como alguien dijo, hay que hablar del pecado, pero no del pecador, pero sí que hay que denunciar el pecado para que no siga, porque una de las formas en que el mal se aumenta es cuando hay silencio. Hay que tomar cuenta, ¿no? Y no somos todos los que estamos llamados a tomar cuenta de eso, ¿no? Hay un orden espiritual, hay autoridad espiritual, hay unos ancianos que son los que tienen que tomar cuenta y por supuesto, seguramente que lo hacen. Pero, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Cuando el mal ocurre, cuando el creyente pierde esa sazonez o ese sabor que tendría que tener? ¿Qué pasa? ¿Que se queda insípido y ya está? Pues no. Se vuelve dañino, como la sal cuando pierde su sabor. Si la echamos a un huerto, ese huerto no produce porque es dañino, ¿no? Cuando el creyente se vuelve insípido, se vuelve dañino y empiezan los chismes, empiezan los rollos malos que producen divisiones, que traen amarguras y desgraciadamente, cuando alguien tiene muchas cosas que contar, que no debería de contar, siempre hay oídos deseosos de oír. Y resulta que esto es como un virus. Eso es peor que el ébola que están hablando ahora, porque es un virus que se transmite por la palabra, entra por el oído, llega al corazón y nos amarga y nos hace ver cosas que existan o no existan, pero que no nos hace falta de ver a veces,
Entonces, bueno, nuestro llamado no es ese. Nuestro llamado es de abundar en las buenas obras, de abundar en todo lo que Jesús nos ha enseñado para que verdaderamente seamos sal y para que podamos ser luz del mundo y para que podamos atraer a las personas aún sin abrir nuestra boca. Y yo quería terminar ya, porque, bueno, habrían muchas cosas que compartir. Bueno, decir que esto sería como la primera parte del capítulo 5. Este capítulo 5 yo lo suelo dividir en dos partes, y la segunda parte vendría después, a partir del versículo 20, donde dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Y aquí Jesús empieza otra vez a dar una clase de enseñanzas, ¿no? Y me gustaría que, si podéis venir esta tarde, porque de eso quería hablar esta tarde, de esta segunda parte, donde hay cosas, bueno, hay unos valores tremendos, unos valores que enriquecen al creyente sí o sí, no hay otra opción. Cuando recibimos la palabra del Señor, la palabra hace su fruto, y este fruto no tiene parangón con nada, con ninguna otra cosa, ¿no? Y entonces aquí hay una serie también de principios, de estándares que Jesús, cuando dice Jesús, oísteis, ¿no?, que fue dicho, oísteis que Moisés escribió, no, oísteis. Y entonces Jesús dice, pero yo os digo. Y entonces en ese momento Jesús levanta el estándar y dice, no, aquello era ley, era lo mínimo que debemos de hacer. Pero ahora Jesús dice, no, pero vosotros no seréis como estos escribas y fariseos, que tan perfectos que ellos eran, porque precisamente eran personas celosas de la ley, todo. Pero Jesús dijo, no entran en el reino de los cielos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó ahí, no? Bueno, me gustaría terminar con una oración, ¿verdad? Y bueno, y agradeceros de verdad por este tiempo, esta oportunidad. Y se me olvidó decirlo al principio, lo quiero decir ahora, que, bueno, ya María, tal vez a lo mejor María ya lo dijo, ¿no? Pero aquella ofrenda que nos llegó hace, unos meses, ahí para Ucrania, bueno, era justito el dinero que nos hacía falta para terminar con el sistema de la calefacción, porque, bueno, luego a la tarde enseñaré ahí el pedazo de estufa que hemos comprado, que la tuvimos que bajar al sótano entre 3 personas y tal, todos los radiadores que hemos comprado, pero claro, eran 2 plantas, y ya con la estufa y los radiadores, y tubos y grifos y un montón de cosas, ya nos habíamos quedado sin dinero ya. Entonces, bueno, yo le decía, vino un hermano que trabaja en esto para instalar todo esto, que fue una tremenda bendición, ¿no? Como Dios provee todo. Y le tuve que decir al hermano, bueno, lo siento, pero es que vamos a tener que cerrar la segunda planta. Bueno, no pasa nada, porque con la primera planta tenemos espacio suficiente para vivir, toda la familia, para coger a alguien, algún necesitado que siempre viene por allí. Y la segunda planta la vamos a cerrar para que el frío no entre y para que el calor no se vaya, ¿no? Y ya cuando, bueno, a los pocos días me escribe la hermana diciendo que mira, que los niños han hecho una ofrenda para las misiones y tal. Bueno, vale. Cuando vi de qué se trataba, de la cantidad, dije, oh Señor, no, me puse a llorar, ¿no?, a darle gracias a Dios, porque era exactamente lo que necesitamos. Bueno, mejor aún. Y nos sobró un poquito, porque el Señor siempre hace eso conmigo. Me da todo lo que necesito y un poquito, como para decir, bueno, y te tomas un café también, ¿no? De verdad, ese es mi testimonio de todos mis años, ¿no? Y bueno, era agradecer, ¿no? Pero qué pena que los niños no estaban aquí, pero bueno, ya seguramente que ya lo saben, ¿no? Y Dios, que lo más importante es que Dios lo sepa y Dios lo sabe todo, ¿no? Bueno, no sé si a lo mejor nos ponemos en pie para orar, ¿verdad?